Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Muchos amigos, no pocos, comentando la situación actual del mundo y especialmente conversando sobre la situación regional y particularmente la nuestra en la isla de Santo Domingo. Me llegaron a observar como que yo le estaba dando demasiado vuelo, importancia a las noticias mundiales, especialmente relacionadas con las guerras. Y que en el fondo no me lo decían. Ellos todavía entienden que los que gobiernan al mundo no están suficientemente locos para meterlo en un desastre final de una tercera guerra. Yo les decía, señores, las guerras grandes han estado precedidas de una serie de sucesos, de accidentes, de errores, y el escalamiento que han hecho hacia las dos mayores, la del 14 y la del 39, total de 70 millones de muertos y destrucciones infinitas. Eso es muy traicionero. Yo estaba adolescente en el 39, un muchacho, todavía no era adolescente, pero muy agentado. Y estaba ahí en medio de la radio de entonces y atendiendo a los noticiarios de la Metro Goldwyn Mayer, en los cines y los periódicos que traían noticias de lo que estaba ocurriendo. Y la verdad que quien vivió aquellos 6 años, del 39 al 45, tiene motivos para temer la actualidad, porque se están dando cosas que van perfilando la tragedia. Ya está porque esa guerra de Ucrania y la guerra de la Franja de Gaza, Israel y los terroristas de Hamas, el pueblo palestino en el medio, eso puede escalar aún más. Ya aparecieron casi la inminencia de que Israel, que tiene preparación y ejército suficiente, se derrame sobre el Líbano. ¿Por qué? Porque el Líbano gobierna Hezbollah. Hezbollah es más grande y más peligrosa que Hamas. Ambas de Irán. Es decir, que uno tiene que entender que la guerra está allá, no es que viene. Irán detrás, con sus ramos del terrorismo. Israel defendiendo su supervivencia. Y claro, el drama inmenso de los efectos terribles. Ahí leía una noticia en una escuela que operaba la ONU. Acusan al gobierno de Israel de que mató 37 alumnos y maestros. El alto mando israelí dice no. Ahí estaba la plana mayor de Hamas. Es decir, estos bárbaros, así como hicieron el ataque del 7 de octubre y se refugiaron en los hospitales, se meten en las escuelas, pensando ciertamente que si hay un ataque van a morir niños, van a morir maestros. Es una cosa horrible, es una barbarie pensar los
los fenómenos impredecibles que se van produciendo. Es más o menos la manera de decirlo. Ahora ha aparecido un rasgo preocupante. El presidente Biden, hace ya 10 días, autorizó al presidente Zelensky de Ucrania a usar el armamento servido por Estados Unidos, aún en territorio ruso. ¿Cuál fue la reacción de Rusia ahora? Va a proveer armas altamente sofisticadas, de última generación, a aquellos países o grupos que tengan dificultades y conflictos con Estados Unidos. Entiéndase, Yemen. Ahí hay terrorismo del grueso, junto al Mar Rojo. Por ahí pasa el comercio de medio mundo, en barcos. Flotas, ya vimos en el programa pasado el ataque al portaaviones Eisenhower, 2 días de ataque con misiles. Entonces uno piensa, bueno, y si Rusia provee a esos terroristas de Yemen de proyectiles más efectivos, más difíciles de interceptar o de derribar, y se comienzan a hundir barcos mercantes importantes y buques de guerra. ¿Qué es eso? Esa es la guerra. Esa es la escala de la guerra. De manera que no es posible, y yo no lo recomiendo, que se siga dentro de esa actitud de distancia, en cierto modo de indiferencia. Bueno, eso por allá no. Lo que ocurre allá se derrama. Es más, mis amigos, no en tono de crítica, comentando, me llegaron a decir que yo estaba como exagerando la nota, porque hablaba de que los problemas de Haití y la isla de Santo Domingo, en el fondo es un escenario, hablando la geografía, en que el verdadero duelo se libra entre 3 superpotencias, China, Rusia y Estados Unidos. Incluso yo escribí ahora este miércoles una pregunta que titulé ¿Un Estado-nación por diosero sería lo peor? Y ahí yo hablo de los 3 escenarios, Ucrania, Taiwán y el Caribe. Pues ya, al sentarme aquí a grabar viernes, me entero, una flota de guerra rusa viene para Cuba. Entre ellos, un submarino nuclear. Y eso ya se le está dando vuelta, que qué es lo que pretende, que siga acercándole el peligro. Es decir, pensando la gente en que aquella crisis de los misiles en el 63 estuvo a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. Y no estaríamos aquí hablando de esto, porque si esa se da, adiós humanidad, el clima, todo se complicaría y el desastre de los pueblos sería una inmensa tragedia bíblica, nunca vista. De manera que yo soy de los que cree que hay que poner la atención a la situación nacional con mucho cuidado, con mucho esmero, porque las circunstancias han cambiado radicalmente. Es decir,
Siempre el problema de Haití, que si la fusión, que Francia, que Canadá, que Estados Unidos, eso lo conocemos. La invasión de los vientres, el 38% del gasto de salud nuestro dedicado a eso, la ocupación del trabajo nacional, contrariando la ley de protección, el 90% lo tienen haitianos y el 10% dominicanos, porque el resto anda despavorido por las islas del Caribe y viajando a Europa y a Estados Unidos. ¿Quién sabe cómo le está yendo? Que ahora estamos viendo signos terribles, porque Biden dictó una orden prohibiendo asilo y acogimiento de los inmigrantes ilegales. Pero México se planta y dice, no, a mí no me lo manden. Repátrienlo a sus países respectivos. Pero ya han pasado mucho y según vi en unos videos, México los está poniendo en una especie de gran corral. Una cosa realmente que es para pensar que vamos mal, que tenemos riesgos reales, no tradicionales, riesgos nuevos, más duros y de mayor envergadura que cuantos hemos tenido. Por eso yo que me levanté hoy propiamente de la cama para venir a hacer el programa, porque me dio una gripe fuerte, hará cosa de un mes, pero ahora me ha vuelto, después que sentí que estaba curado. Y estoy espantado porque las noticias son preocupantes. La autoridad nuestra dice que en 24 horas se duplicó la denuncia de casos de COVID. Óigame. Y el flare, el coqueteo, que es una variante de COVID muy peligrosa, ya está barriendo en Estados Unidos. Y se presume que el propio COVID es posible que se reinstale. Hay algunos incluso que lo vinculan a la experiencia del 20. Es decir, las elecciones norteamericanas en noviembre. El hecho de no poder asistir y darle importancia al voto de correo. El voto de correo fue atacado gravemente por los republicanos de Trump y parece que ha habido una experiencia muy difícil que si ahora se intentare nuevamente, hay quienes dicen que abocaría a Estados Unidos a una versión de una nueva guerra civil. Porque Trump, en todas las encuestas, considerado culpable por una imputación que hiciera, como decía la semana pasada, una taira moderna, de una señora del porno. Por Dios. Las encuestas la han subido. Creo que la recaudación de dinero fue asombrosa. Hablando, creo, de más de 250 millones de dólares en días. Entonces, esas elecciones, hay 90 millones detrás de eso. Por eso decíamos el domingo en la respuesta, en realidad las elecciones de noviembre no van a ser entre Trump y Biden. No. Las verdaderas elecciones van a ser entre la ira, la soberbia de esa parte enorme del pueblo americano y sus instituciones, especialmente la judicial, que evidentemente ha hecho un episodio penoso de enflaquecimiento que la lleva a irrespeto, a entender que no es como se decía ni como fue en otros tiempos. Esa experiencia en Nueva York fue penosa. El juicio, los cargos
que no figuraban en el apoderamiento, pero que se mencionaron. Y el juez que le dice, pueden tomarlo en cuenta, pueden tomarlo en cuenta. Bueno, el juez que quería dividir el jurado en 3 grupos de 4, porque eso de que un disidente hacía caer la acusación, la duda razonable de uno que viera, si ha sido la tradición. No, el juez se encargó de atacar eso. Y esa parte del pueblo americano está viviendo eso. Esas contribuciones monumentales de dinero en cosas, es una expresión de la ira, es un tipo de apoyo, apoyo a advertencia. Métanlo preso, engríllenlo, puede ser candidato. La convención viene en julio y es casi seguro, 4 días antes que se ordene su arresto domiciliario o su prisión suspendida o quizás lo envíen a la cárcel. Nadie está seguro de lo que van a hacer. Siempre será lo peor. Y ese pueblo se lo va a sacar, presidente. Y esa es una experiencia muy traumática, muy traumática. En las propias filas del Partido Demócrata se han estado viendo dimisiones, renuncias, gente de norteamericanos realmente interesados en que las cosas funcionen como Dios manda, pero que ese juego de la política de allá está tan complicado que muchos se complacen en decir, es una gran republiqueta, parece del tercer mundo, por las cosas que se vienen haciendo con el Poder Judicial y la justicia y la política, para decirlo con propiedad. El caso es que la respuesta sigue firme en su decisión de no postergar ese tema de las guerras, como tampoco del propio COVID. Ya me oyeron decir, en 24 horas se multiplicaron por 2 los casos reportados. Es decir, son advertencias graves que tenemos. Y por eso, a la gente nuestra, mi empeño siempre es orientarla, decirle, no se descuiden, comiencen a ver las cosas de otra manera. Y diría, la experiencia electoral fue una muestra muy valiosa en cuanto a que el instinto del pueblo funcionó. Dijo la parte que votó lo que quería, pero la parte que no votó dijo lo que no aprueba. Es decir, el pueblo dio un paso, una apreciación colectiva de que, desgraciadamente, el quehacer político está fracasando, que los sucesos son tan poderosos que la clase política luce famélica, inútil, inepta, para poder lidiar con las magnitudes de trastornos de esa naturaleza. Entonces hay una especie de vacío. Y la advertencia a la población es, abre el ojo, las cosas no van bien. Vamos a ver cómo esto se maneja de otro modo. Va a haber innovaciones interesantes. Y yo creo que el propio proceso político va a experimentar cambios profundos. Precisamente en la pregunta del miércoles yo escribí
un Estado-nación por diosero sería lo peor. Y hablo de eso, de cómo nosotros tuvimos la mitad del siglo pasado, después de desaparecida la tiranía, y cuando entramos en el proceso democrático, grandes líderes, líderes inspiradores, que desataban pasiones y eran cada uno en su ámbito muros virtuales para cosas indebidas, impropias, contrarias al interés nacional. Balaguer, Bosch, Peña Gómez, en su ámbito, ese liderato desapareció. Nos ha tocado entonces estrenar en el siglo, ya sabemos, la última experiencia desastrosa, una hecatombe, la corrupción, un desmadre nunca imaginable, una cosa increíble que es para no creerlo, así decirlo increíble. Y la verdad es que lo que viene no es sencillo, ni va a resultar fácil para que eso que anda ahí, disparateando y haciendo alarde y cosas de esas, y en la política pueda lidiar con esos problemas. Lidiar, es decir, con ese toro de conflicto que tenemos. Ese no es un material suficientemente calificado para enfrentarlo. El pueblo va a tener que engendrar sobre la marcha de los distintos sectores su defensa. Es más, la pregunta del miércoles pasado, en ella yo incluí una manifestación que a no pocos les resultó sorprendente. Yo dije a mi hijo Pelegrín, nunca tú has visto una situación en la cual la necesidad de defensa y representación del país sea tan delicada como esta. Yo me opuse en 2 ocasiones a que tú, desde nuestra Fuerza Nacional Progresista, pequeña, fuerza de testimonio, con desarrollo electoral mínimo, baja votación, pobrecita, Fuerza Nacional pobrecita, porque no acude a las fuentes pecaminosas de los fondos que sufragan esa política. Pero le dije, Pelegrín, tú tienes las condiciones, la cultura, el carácter, el patriotismo. Sal a trabajar, a territorializar la Fuerza Nacional Progresista. Hay lugares en los que posiblemente te puedan estar esperando jóvenes o sectores, por confiable, por honesto, por tu coraje moral, que lo probaste, tanto en el Congreso y en el corto paso por un Ministerio de Minas, cuando tuviste que desconocer los intereses sagrados, entre comillas, de los poderosos de aquí, lo pusiste en su puesto.
y tiene sobre todo un sentimiento profundo de amor a la patria. Un duartiano puro. Sale a trabajar. Esta es una situación diferente. Le decía, y así lo escribo, léanlo. Cuando yo fundé la Fuerza Nacional Progresista en el 80, había gigantes del liderato nacional. Y siempre le dije, desde la fundación, en el discurso de fundación, dije, no habrá espacio para nosotros. Está ocupado por lideratos brillantes, muy poderosos. Sin embargo, podemos ser una fuerza determinante, muy interesante, terciando los temas nacionales más sensibles. Y así fue. Tenemos un papel que ahora están recogiendo. Por ejemplo, un libro que va a salir, que se va a preparar, con todas las instancias, al Tribunal Constitucional, a la Suprema Corte, a la Junta Central Electoral, al Tribunal, todo el material doctrinario de la fuerza lo van a editar. Óigame, yo me impresioné cuando vi, y eso ha sido el trabajo nuestro, sí. Sobre temas vitales, ustedes verán. Le dije, sal a trabajar, eso sí. Tiene que hacerlo como yo lo hice en el principio. Pues yo tenía la causa social agraria, la justicia social al campesinado, con la ventaja de que yo había participado en el programa de reforma agraria en el 72, 73, y tenía mucha acogida en los campos porque yo había ido a muchos de ellos a hacer procedimientos de captación de tierra. Pero lo frustraron, los intereses lo frustraron, y han tenido la responsabilidad por su miopía y su egoísmo de ofrecernos este tipo de sociedad que estamos padeciendo. Tensiones sociales, tenencia de tierra, tensiones sociales y marginalidad. Conferencia que yo dicté en el año 84. Todo estaba vaticinado desde entonces. Tuve incluso la triste experiencia de que días después se produjo el estallido del 84, que para sofocarlo hubo que matar a 123 dominicanos en 2 días y herir a más de 2.000. Pero esa causa la hicieron fracasar y ha tirado esto. La sociedad se ha desajustado en la composición de las marginalidades, muy delicada. La droga que entró, el crimen organizado que entró a reclutar, a hacer su leva de jóvenes, los tiene. La inseguridad ha sido aterradora por haber desconocido, agredido aquel esfuerzo de justicia social maravilloso de las leyes de Joaquín Balaguer, que hemos visto ya que no eran las suyas. Él las trajo de España, porque él era secretario, creo, primer secretario, algo así, o encargado de un departamento de la Embajada de España, siendo muy jovencito. Y yo le dije en una oportunidad, años después, ya estaba bastante anciano y ciego. Usted me puso a pelear
con todos esos grupos de radicales y con esos intereses ciegos del latifundio y esas cosas. Pero nunca me dijo de dónde venían las leyes. Se habían inventado, perdón, que esas leyes eran para evitar la vietnamización, impedir que el campo dominicano se fuera a la revolución. 20.000 explicaciones, algunas absurdas. Y ahí se me dice, ¿y cuál es el origen? Digo, me encontré en Nueva York en la casa de un primo con un libro de tamames. Esas son las leyes de la tierra de la Segunda República Española. Eso estuvo en el debate previo a la Guerra Civil. No me contestó directo, sino que me dijo, yo iba mucho a las cortes a oír esos magníficos oradores, Gil Robles y Azaña. Digo, no. Yo no le estoy preguntando eso. Que yo lo apliqué y 25 años después vengo a decirle que esas leyes eran leyes de categoría. Sí, entonces me dijo, yo tenía una deuda moral con el campesinado y yo tenía que cumplirla de ese modo. El año 72 ya él venía siendo presidente desde el 66. Pues bien, a Pelegrín le dije, la causa de ustedes ahora, Vinicio, Juárez, que están muy activos siempre en la defensa nacional, es todavía mayor y más delicada. Porque ahí no es cuestión de andar con malicia y sinuosidades y simulando y temblando cuando tienen que temblar y simulando cuando tienen que simular. No. Es un problema de definición. ¿Se está con la patria o se está contra la patria? Que se está jugando su supervivencia. Es debido a muerte el problema. Atiendan, no se sorprendan. Yo no voy a estar en estos lares, desde luego. Yo andaré lejos. Pero me voy con la idea de que puedo ser entendido al final, por fin. Esa causa que se dio por perdida y que me la estrujaban en la cara. Yo la llamé en varios artículos mis amadas derrotas. Porque no eran derrotas mías, eran derrotas del pueblo. Pero la miopía, el egoísmo, el mercado de los 20 millones de consumidores para las riquezas insaciables de los ricos de verdad, frustraron todo. Ahora lo otro es más delicado. ¿Qué viene? Tenemos ahí un juego de misterios, de indefiniciones, de incógnitas por descifrar. Y uno no puede adelantarse mucho al vaticinio. Lo aconsejable es pensar, observar cómo van las circunstancias desarrollándose para no perder la objetividad. Kenia venía en una fecha, se aplazó 3 semanas más y esta es la hora cuando esto se graba que todavía la Legión Africana de ejércitos y policía no se sabe cuándo viene. Viene porque ese fue, en mi opinión, y así lo he sostenido con el mayor respeto, sin ánimo de agraviar. Ese es el diseño
de un expresidente americano de gran talento, Barack Obama, de origen keniano. Allá la oposición se opuso, la Corte Suprema se opuso. El presidente dijo, Ruto, esa era una aventura arriesgada y peligrosa. Sí, ¿y qué pasó? No, se fueron subsanando los inconvenientes. Ya vienen. ONU, la cueva de trampas. La verdad que el organismo mundial es lamentable. Fíjense en esta sinuosidad. Cuando dicta la resolución en su Consejo de Seguridad para que los estados voluntarios puedan ir a pacificar a Haití, se sobreentiende desarmar las pandillas criminales y hacer la paz. En la misma resolución, en una forma perversa pero muy delicada, desde luego ustedes serán ajenos a nosotros. Es decir, yo la estoy pariendo, pero la desconozco al nacer. Lo que ustedes puedan hacer ahí como desastre, nosotros como ONU no sabemos. No tenemos responsabilidad en eso. Ahora viene la elección del primer ministro del Consejo de Transición, que estableció una presidencia rotatoria, creo que cada 6 meses, de los 9 miembros. El primero, el que va a estar cuando llegue la gente de Kenia. Funcionario de UNICEF, de la ONU. Es decir, a la Legión Extranjera Africana, sabedora la ONU de que pueden cometer atrocidades, se aleja. Pero a la hora de poner el gobierno, manda un funcionario suyo, de UNICEF, que es el que está ahora dirigiendo la política haitiana. La situación realmente es delicada, muy delicada. Y nosotros, el peor error que podemos cometer es el descuido, descuidarnos. Pensar, bueno, eso se resuelve, qué sé yo cuánto, allá hay una serie de elementos que viven pontificando sobre eso. No. Incluso ese que pusieron ahí, el primer ministro, es de la gente de Martelly. Era ministro cuando Martelly, el presidente nudista, que el expresidente Clinton le tiene gran afecto y lo hicieron presidente. Pero ya sabemos, reclamado los problemas de los vínculos con los carteles de la droga y cosas gravísimas. Ustedes están oyendo. Cuando se hizo un pacto con motivo del terremoto, entiendo que se iban a hacer obras, él se sintió molesto porque un senador dominicano con una firma de construcción consiguió 4 contratos sin licitación y esas cosas. Abominó de la operación. Bien, pero era de Martelly. Y Martelly tenía unas relaciones aquí excelentes. Bueno, al grado de que recibió la condecoración más alta nuestra, la orden de Juan Pablo Duarte. La más alta de la condecoración. Ahora, ¿qué ocurre?
ese hombre, como contraparte nuestra, posiblemente intente hacer uso de elementos con que él cuenta desde el tiempo en que se enfadó. Y sobre todo, el Tesoro de los Estados Unidos, que tiene un equipo swap de localización de capitales en el extranjero, el mejor que tiene Estados Unidos. La ley Kingpin, detrás de sus decisiones. ¿Qué puede ocurrir? Que tenga elementos para el chantaje, para la extorsión de decisiones nuestras, de gente importante nuestra. Por eso es la obsesión, y yo la confieso, que he tenido por la unidad nacional. Me animé cuando el presidente, respondiendo a la felicitación que le hiciera a Leonel Fernández y a Abel Martínez por su triunfo, propuso visitarles. La de Abel se dio en forma diferente porque el Partido de la Liberación no fue informado, imagínense, de esa ofensa, una visita del presidente a un candidato de ese partido. Pero la del presidente Fernández ha sido más delicada y más indeseable. Se difirió, se aplazó. Porque tenía primero, creo que un ataque gripal, me imagino que parecido a este que yo tengo, y no podía recibir al presidente en la fundación. No, ya salieron los genios del rescate. Eso es. No, eso es un atraco, eso es una emboscada, eso es un gancho de Luis Abinader. No, bueno, ya tomaron el mando. No han sido capaces de hacerse una autocrítica serena, conceptuosa, ante el pueblo. Un 30% de su votación se la dio el pueblo a un candidato importante, que es Leonel Fernández, que pudo ser, de no haberse producido rescate, un 44, un 45%, incluso para pelear una segunda vuelta. Pero los artífices de esa fórmula, no, cero autocrítica, la voz de Dios, la de ellos. Eso, en medio de ese contexto de crisis grave de que hablo en la región y los peligros nuestros, es absolutamente repugnante. No han sido capaces de sobreponerse a su miopía, decir, bueno, nos equivocamos. No podíamos hacer un acuerdo con Danilo Medina porque no fuimos de ese partido con alegatos muy válidos, de contenido ético inmenso, desde la convención que nos robaron, el desastre, y después vinieron los juicios que están en curso. Una marejada de juicios criminales delicadísimos. Lógicamente no teníamos por qué mirar para atrás, porque el pueblo se iba a desagradar en una parte o se iba a desencantar. Eso explicó la alta abstención. Miren cómo nosotros en la respuesta estamos tratando de orientar para que la gente que pueda vernos, que por fortuna es mucha,
especialmente los de la diáspora, los ausentes, especialmente la costa este de Estados Unidos, que vivo recibiendo mensajes maravillosos y gente muy solidaria que no conozco. Hay que cerrar filas. ¿Cuál es la situación que tenemos? ¿Cuáles son los líderes a la mano que tenemos? Útiles. Bueno, el presidente de la República acaba de ganar con un 59%, gracias a su capacidad de alianza, porque un 9% de los votos de minoría fue lo que dieron ese triunfo tan aplastante. Muy bien. ¿Y qué más? El otro, que lo quisieron fulminar, pulverizarlo. Desde aquel tiempo en que le hicieron acusaciones infames dentro del propio palacio del gobierno, con la dirección política más alta, tratando de ponerlo como un bandolero, un capo más, un hombre importante, con condiciones interesantes, 3 veces presidente, con mayorías consagradas sobre el 50%. ¿Por qué esos dos hombres no se juntan a puerta cerrada, sin las moscas respectivas? Ustedes quédense afuera. Nosotros vamos a hablar de calzón quitado. ¿Qué es lo que tenemos de frente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Aunque al día siguiente cada quien siga su destino sobre los propósitos de reorganización de los partidos y esas cosas que estamos viendo. ¿Por qué esa unidad? Por la naturaleza de los ataques. Que son ataques muy venenosos, porque a veces se dan y ni se ven ni se sienten. No quieren descomponer, no quieren hacerlo un tipo de sociedad no respetable. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de hacernos respetables. Y los líderes, esos dos que son los que están a la mano, tienen la responsabilidad de hacerlo. Sin las moscas. Las moscas se sabe que andan en lo suyo. De parte y parte. No quiero poner a uno sí, a otro no. No. Esos son diálogos trascendentales sobre cosas trascendentales. Y la deben de manejar uno presidente en su segundo periodo y otro expresidente en 3 periodos. Demos el ejemplo, que la gente diga, pero espérate, República Dominicana no es cualquier cosa. En el momento que tuvieron que cerrar filas sobre esto, cerraron. Esa es fortaleza. Me excusan los genios de rescate, pero la respuesta no podía callar ese aspecto. Ahí vi, como una muestra del desastre, unas declaraciones de un amigo muy apreciado, ¿no? Francisco Javier, muy amigo de mucho tiempo. Tuvo dificultades con el candidato Abel Martínez, renunció a la condición de esto. Dice Francisco Javier, no, Omar no ganó la senaduría por joven. Yo le dije, no te vuelvas portavoz de tu papá, haz lo tuyo aparte. Y no ataque a Luis,
para que pueda contar con el voto del PRM. ¿Cómo? Una confesión enorme. Ya andaban los bártulos que líderes populares reales en la zona 2 y 3 habían dado una votación abrumadora que fue la que sirvió para contener a Guillermo Moreno. Una diferencia de 82,000 votos o algo así. Esas bajezas hay que erradicarlas, porque los momentos son sagrados y se tiene que hablar otro idioma, el de la verdad, el de la seriedad, el de la lealtad. Me excusan los genios del rescate. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo, canales 33 del cable, de Claro, 3 del cable. Del Impacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, canales 52 de Claro, 22 del cable. Que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, una vez termine nuestra vención central. Y esperamos que ustedes nos brinden atención en estos reclamos. Tengan en cuenta que ya a mis años, las pasiones están apagadas, los rencores desaparecieron. Esa es la gran virtud del anciano. Estoy dando consejos antes de partir. Ojalá puedan ser oídos. Espero estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de la respuesta, si Dios quiere.